Buenas noches. Saben ustedes que cuando tengo inquietudes de carácter constitucional, recurro al doctor Diego Valadez. Diego. Carlos, querido. Muchas gracias. Mil gracias por tu invitación. No, hombre, al contrario. Y es que, Diego, hay algunas cosas que más allá de filias y fobias ideológicas o políticas tienen que ver con tu fuerte, que es el constitucionalismo. Y el tema de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, la renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, lo de los fideicomisos, etcétera, pues da materia como para que pues des una excátedra aquí en el Asalto a la Razón. La daremos juntos. Bueno, como si colegas. tú me permites, voy a ser colega honorario de don Diego Valadez. Una primera inquietud. La Constitución dice que los ministros de la Suprema Corte pueden dejar el cargo solamente por una causa grave. Y en el caso del ministro, ahora ya exministro Arturo Saldívar, pues no se entiende cuál sea la gravedad del asunto que lo lleva a salir de la Corte y, como ya sabemos, trabajar en el equipo de la candidata virtual a la presidencia por Morena, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué con esto de lo grave de la razón para renunciar? Carlos, con relación a esa expresión constitucional de la causa grave, se ha llegado a decir, y respeto por supuesto todas las opiniones de los colegas, que se trata de una renuncia inconstitucional. Desde mi punto de vista, se están cargando un poco las tintas. Y lo voy a plantear así. La gravedad puede ser explícita o implícita. Es explícita si la persona dice, por estas razones de gravedad, presento mi renuncia. Pero es implícita cuando simplemente se dice, ya no quiero estar ahí. Eso es suficientemente grave para que no siga ahí. Y por otra parte, esa expresión, esa exigencia de que las renuncias solo se presenten por causa grave en el caso de los ministros de la Corte, está desde la Constitución de 1857, hace más de siglo y medio. Y 170, 180 años. 180 años. ¿Y qué ha pasado entre tanto, Carlos? Que son muchos los casos de ministros de la Corte que renunciaron para irse como embajadores, para irse como secretarios de Estado, miembros del gabinete, procuradores, por ejemplo, de la República, como candidatos a senador o a gobernador. Evidentemente no podían poner, me voy por la causa gravísima de que voy a ser candidato del PRI al gobierno del Estado X. Prefiero no decir los gobiernos porque fueron muchos. Y al Senado, repito, y a las embajadas. Y esto nunca se objetó. No quiero decir que el que no se haya objetado no haya significado que no se diera una infracción a los términos estrictos de la Constitución. Pero los términos estrictos de la Constitución, de la llamada causa grave como única condición o como condición fundamental para que un ministro pueda separarse del cargo, pues ha sido pasada por alto a lo largo de décadas y en este caso de centurias. Por otra parte, vaya, ¿qué es lo realmente grave? Lo grave es que no actualicemos nuestra Constitución, que no la modernicemos, que no la pongamos al corriente y que sigamos teniendo este tipo de detalles. Arrastrando, digamos, indefiniciones o lagunas. O lagunas que finalmente... O repeticiones a veces. Claro. Y hasta contradicciones. Muchas. ¿Verdad? Ahora, en este caso, ¿qué debe prevalecer? La libertad de las personas. Nadie debe permanecer en un cargo si no lo quiere ejercer. Eso es lo suficientemente grave para decir, estás relevado del cargo.
si no lo quieres ejercer, ¿por qué te hemos de obligar a que sigas impartiendo justicia si no quieres impartir justicia? De manera que en ese punto, con toda sinceridad, no comparto el alud de críticas que se le han hecho a Arturo Saldívar por esa razón. Pero hay otra parte de la crítica, que es el que haya admitido que durante al menos 12 años ha coincidido con el proyecto político de la, digamos, de la Cuarta Transformación, lo cual hace pues temer que algunas de sus resoluciones o votaciones en el Pleno de la Corte fueran motivadas más por sus filias políticas o ideológicas que por un esfuerzo de apegarse a la Constitución, Diego. Yo tengo una opinión crítica con relación al gobierno en muchos aspectos. Digamos, en lo que respecta a la política social, una buena parte de la política social la comparto, otra no, porque ha sido claramente insuficiente, como lo acabamos de ver en el caso de Guerrero. Mis observaciones y objeciones fundamentales son en el orden político, porque no se trata de un régimen democrático, ni tiene una política democrática. Pero eso es otro tema, no me quiero desviar de tu pregunta. Lo que quiero decir es que en esta polaridad que tenemos, o se está en contra y se defiende a ultranza, o se está, y se ataca a ultranza, o se está a favor y se defiende también a ultranza. A ver, la simpatía política con un gobierno, desde mi punto de vista, no afecta la capacidad de impartición de justicia. De hecho, todo mundo tiene filias y fobias, confesadas o no. Yo más bien desconfiaría de quienes dijeran que no tienen ideología, que no tienen ninguna afinidad con una corriente de pensamiento. Y en la Corte sí, por definición el ser humano es un ente político. Pues Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. Renunciar a nuestra naturaleza política y no tener una vocación en un sentido u otro, pues me parece que es una negación de sí mismo. Y ocultarla es un acto de hipocresía. Claro. De manera que si hay alguien que dice, yo he tenido esta simpatía, pues reconozcamos que es un acto de sinceridad y apreciémoslo en esos términos. ¿Ven ustedes por qué aquilato tanto la oportunidad de hablar, pues dice el doctor Valadez, como si fuera yo su colega, imagínense? Lo somos. Sobre temas tan de fondo como este que estamos tocando, y sobre todo a partir de que Diego Valadez pues fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero en tu caso no renunciaste ni por causa grave ni por causa leve, sino no te fuiste, te fueron. Prácticamente, se dio el cambio en la Constitución y fue modificada la integración de la Corte, y con ese motivo... En la reforma del 94. Del año 94, que entró en vigor el 1 de diciembre del año 95, y entonces todos los ministros cesamos. Quedaron cesantes. Exactamente. Bueno, pero Diego Valadez, entre otras funciones, forma parte de su historial, pues como titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue un hombre clave en el diseño de la Constitución de Ciudad de México, entre otras muchas tareas. No intervine en la Constitución de Ciudad de México, Carlos. Inclusive tuve una posición de alguna forma crítica con relación al método adoptado. Es una Constitución, estoy a favor de la Constitución, de que haya Constitución, pero no se siguió ningún criterio metodológico, digamos, que permitiera hacer una Constitución legible. Hay artículos que tienen 6 páginas y no está numerado ninguno de sus párrafos. Entonces tienes que agarrar con tu dedo, contar cuántos párrafos hay y decir, en la edición que yo tengo, voy a citar el párrafo 15º del artículo X. Mira, pero varía según las ediciones. Yo he vivido pensando equivocadamente que habías participado de alguna manera en el aval a la nueva Constitución.
En el aval a que hubiera una constitución, sí. Pero no en el diseño. Pero no en el método y en el diseño de la Bueno, constitución. pero la experiencia de Diego Valadez en materia constitucional es tanta que tiene con el doctor Fix un libro en que propone un reordenamiento, una depuración y no sé si un desarrollo, digamos, más lógico de la Constitución que debiera existir en México, porque actualmente es como una ensalada, ¿no? Efectivamente, lo que propusimos fue un acortamiento del texto y pasar una parte del texto a lo que llamamos leyes orgánicas, así propusimos leyes orgánicas de la Constitución, que requerirían para su aprobación una mayoría calificada y también una reordenación del texto. Para que tengas un ejemplo que alguna vez ya hemos comentado aquí mismo, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Constitución forman parte del Poder Judicial, de ese tamaño. Y el Banco de México en la Constitución forma parte de tus derechos y de mis derechos humanos y de los derechos humanos de 130 millones de mexicanos. ¿Qué tiene que ver el Banco de México con nuestros derechos humanos? Es algo que me ha costado mucho trabajo investigar y todavía no lo he descifrado, pero confío en hacerlo porque voy a insistir. Bueno, pero, perdón la ironía, pero de ese nivel no, ya. Es la confusión metodológica. Por eso se requiere un reordenamiento. Por eso se requiere un ordenamiento. ¿Y no una nueva constitución? No. ¿Con un reordenamiento bastaría? Mira, la experiencia que estamos viendo en Chile yo creo que debe llevar a que digamos, cuidado con una nueva constitución. En todo caso, una reforma para acomodar las cosas. Claro, en Chile ganó la derecha, la extrema derecha, y todo apunta a que en el referéndum que habrá ahora en diciembre va a ser rechazado el proyecto, porque justamente muchos derechos que se tenían en la Constitución de Pinochet están desapareciendo en el nuevo proyecto de la Constitución por la extrema derecha que ha prevalecido en el proceso constituyente. Este constitucionalista peca de ultraliberal y el tiempo de este asalto se acabó. Diego, yo te pido que permanezcas acá porque hay otros 2 puntos que tienen que ver con el Poder Judicial Federal que quiero platicar contigo. ¿Aquí estás? Por supuesto, encantadísimo. Gracias al doctor Diego Valadez, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.